Hola, soy Rafa, el abuelito inmigrante, que se vino a Londres sin saber nada y sigo sin saber inglés. Hola, somos Kevin y Leslie y esto es Nómadas Digitales, el podcast que dirigimos juntos para darle voz a más migrantes como nosotros. En el episodio de hoy conversamos con Rafa, un migrante español que a sus 58 años decide dejarlo todo atrás para mudarse a Londres con su familia. Recuerda que el episodio completo lo puedes escuchar a través del enlace que te dejamos en la descripción. Hola Rafa, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, cuéntanos, ¿a qué edad viniste a Londres? Con 58 años y me faltaba un mes para 59. ¿Y cuánto llevas aquí en Londres? Pues 4 años, va a ser en febrero. 4 años. Ok. ¿Qué te hizo tomar la decisión de venirte a Londres y dejar España? Hombre, la situación que había, tenía un negocio que iba malamente cada vez peor y decidimos, entre mi mujer, mi hijo y yo, que había que hacer una salida. Vale. ¿Y cómo es migrar en familia? Pues nada, migrar con toda la familia va bien porque no te encuentras solo aquí. Y lo único, el impedimento, muchas maletas que trajimos. Claro, dejas toda tu vida atrás. Atrás. Pero bien. Una decisión buena. No me puedo quejar. Entonces, ¿estuvisteis todos de acuerdo para Sí. Estuvimos de acuerdo, lo hablamos los tres y decidimos de cambiar de vida. ¿Crees que por tu edad has tenido algún tipo de ventaja o desventaja a la hora de emigrar? Yo creo que la ventaja que he tenido aquí es que he encontrado gente fabulosa. Gente que en España no la encontraba. Y aquí me han enseñado, no sé, a estar con más ánimo. ¿Y a la hora de buscar trabajo? A la hora de buscar trabajo, yo a los 7 días, bueno, de cuando llegué ya empecé a echar currículum. Y a los 7 días me avisaron al primer trabajo que me hicieron la entrevista. Fui y me encontré una persona que es la que hoy en día siempre me ha ayudado en estos 4 años. Y me hizo la prueba. Yo lo que le dije, digo, es que yo tengo 58 años. Y él me dijo, aquí la edad no importa para trabajar. Digo, mira, ese fallo lo tiene España. Y aquí, mira por dónde, con 50, 60, te dan trabajo. Y me hicieron la prueba y me dijo, ¿cuándo quiere comenzar? Digo, yo lo más pronto posible. Dice, ¿quiere venir mañana? Digo, sí, vine mañana. Y hasta el día de hoy estoy trabajando con este señor. Wow, 4 años. 4 años. ¿Qué le dirías a alguien que esté en tu misma situación y que esté pensando en migrar? Que migre, porque yo estuve, antes de venir, eché 150 currículum y ninguno me contestó. Me contestó uno, la Casa Tarradella, y me parece que lo contestó por educación. Que me dijeron, ya le avisaré cuando haya un puesto vacante. Pero los demás, el 149, ni una respuesta. Wow. Y en España se ve que a partir de los 40 no cogen a nadie. Y por eso decidimos teníamos que cambiar la vida. Te tengo que contar una anécdota que me pasó cuando llegué a Londres. ¿Te la cuento? Dale, sí, dime. Cuando llegamos al aeropuerto de Stansted, pues cogí las maletas que había en aquellos de, ¿cómo se llaman? En el pasaje. Sí, Las pequeñitas, las grandes iban en la bodega, pero las pequeñitas las cogí y llevaba una mariconera. Y la mariconera me la quité para poder coger la maleta. Y cuando iba por medio del aeropuerto, digo, ¡uy! Que me deja la mariconera en el asiento. Pues claro, me decían que no, que tenía que pasar, que no podía dar la vuelta. Pero pudimos dar la vuelta, fuimos para el avión, pero el avión ya estaba cerrado. Decía que ya lo limpiaban. Con la documentación mía. Cuando llego al mostrador, mi hijo pasa, mi mujer pasa, y a mí, como no llevaba documentación, me retienen. Me pone que es la primera vez que me he visto yo. ¡Qué muerto! Pensaba, de aquí no salgo. Y me pusieron en un espacio que había, con un asiento, y había más gente, y se ve conforme iban comprobando las personas, pues le iban dejando, y si no, pues la devolvían. Y yo digo, ya me deporta. Y claro, estaba allí, yo estaba ya casi nervioso.
viendo que mi mujer estaban allá en la otra parte y yo estaba en la parte que no podía pasar. Y me acuerdo que vino una señora muy amable, que de esta de policía. Era mayor esta mujer. Y me dice, no se preocupe, dice que esto lo vamos a solucionar. Bueno, me dice, levántese y venga con nosotros. Y me meten en una habitación, y eso me acuerdo yo que cuando me meten en la habitación, digo, madre, yo era como la habitación aquella de Australia, cuando van a Australia y los meten para el registro, pues igual. Y yo, madre Dios. Y me dice, ¿sabe inglés? Digo, no sé inglés. Dice, no se preocupe que le pondré un intérprete. Y me pusieron un intérprete. Dice, ahora le están verificando toda vez si hay algún dato. Y eso que venía de en cuando la mujer me ofrecía agua y que si quería algo de comer. Se portaba de maravilla. Pero yo estaba cagadito, como se dice en mi tierra. Pensaba, digo, a mí me echan para España. Y cuando me dicen no tiene ninguna fotografía ni nada y pensábamos no hay nada, pero después pensábamos cuando iba para allá para el mostrador cuando entra me dicen no tiene nada, y me acordé de que cuando hicimos la reserva de la habitación tuvimos que mandar los DNI y estaba en el móvil de mi mujer y me acordé. Y digo, Rosa, el móvil. Y ella también se acordó. Sí, que en el móvil está. Y estuve mirando y ya con el DNI, que estaba registrado en el móvil, pude pasar. Pero eso fue la primera peripecia que hice aquí en Londres. Entonces, ¿te dejaron entrar a Inglaterra solo con la foto de tu DNI en el teléfono? Sí. ¡Wow! ¿Y al final qué pasó con tu documentación? No, después ya me fui al mostrador de estándar y me dijeron que eso iba a un depósito. Todas las cosas perdidas. Y llamamos por teléfono al otro día por la mañana y al segundo día fuimos al depósito. Y sí, estaba todo. Primero me llamaron y me dijeron, ¿qué es lo que hay en la maleta? Y unas fotos de mi nieto, había unas joyas que había sacado de la familia esta ¿cómo se dice? De esto de la casa de empeño, que se la traía a ellos. Y yo pensaba, yo más miedo tenía por las joyas, que era... Y me dije, ¿qué es? Y les di lo que era la joya y el pasaporte, bueno, di los datos míos y dice vengan mañana que eso lo tenemos aquí. Sí, fuimos y lo encontramos. ¡Qué suerte! Sí, pero tela, ¡Qué suerte y qué locura al mismo que tiempo! Sí, porque cuando estaba en el espacio aquel pequeñito que hay unos asientos, antes de entrar por el mostrador, había una chica, era rubia, me acuerdo, bastante gruesa, de esta de la aduana, y decía, bueno, si no esto lo deportamos para España. Y nada más que amenazando que te deportamos para España, y dice, madre mía, que me voy yo y dejo aquí a mi mujer y a mi hijo. ¡Qué malo! Sí. Pero no, lo que fue aquella mujer se portó muy bien, la señora mayor se portó muy bien conmigo. Si os ha gustado la entrevista de Rafa y su historia, no podéis perderos el podcast completo que os vamos a dejar en el link de la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Muchas gracias, Lili. Gracias, Rafa. Creía que querías grabar solo como nos sentamos. Hay que levantarse